Bueno, buenos días a todos. Ernesto, ¿te puedo dejar para que admitas a tus compañeros, por favor? Claro, profesora. Gracias. Buenos días también. Buenos días a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy, muchachos, con un ejercicio. La clase pasada estábamos trabajando espacio vectorial, ¿verdad? Como ya sabemos, definido sobre el campo F. Tomábamos un operador definido sobre él. Y lo que ahora hacíamos era tomar dos bases y ya sabíamos nosotros quién era la representación matricial de T en la base 1, la sabemos calcular, y también sabemos quién es la matriz, que es la representación matricial de este operador en la base de 2. Y entonces nos preguntábamos lo siguiente: dado que B1 y B2 son bases para nuestro espacio vectorial, este par de matrices que nosotros encontramos deben de tener una conexión. Y la respuesta fue que sí, y encontramos lo que íbamos a entender por la matriz de cambio de base, que lo habíamos denotado de esta manera. Y esta matriz la obteníamos al tomar los elementos de la base 2 y escribirlo en función de los elementos de la base 1. Y encontrábamos ecuaciones, ¿verdad?, que nos van a permitir encontrar esta conexión entre este par de matrices. Por cierto, demostramos que esta matriz era también una matriz invertible. Entonces hoy vamos a comenzar con un ejercicio con todo lo que aprendimos la clase pasada, y entonces vamos a tomar como espacio vectorial real a R2. Vamos a tomar dos bases para él. La primera va a ser la canónica. La segunda va a ser para nosotros alfa 1, igual con la pareja 1, 2, y alfa 2, igual con la pareja 2, 3. Vamos a trabajar el siguiente operador lineal definido sobre R2 mediante la siguiente ecuación. Bien, y entonces nos piden hacer ciertos cálculos. Nos piden encontrar la representación matricial de T en la base 1, de T en la base 2
Otra pregunta. Nos piden encontrar la matriz de cambio de base, la base 1 a la base 2, y la matriz de cambio de base de la base 2 a la base 1, y verificar que una es la inversa de la otra. Bien, entonces ahí ya tenemos preguntas. Voy a cambiar de lámina. Inciso C. Verificar que la matriz con respecto a la base 2 es el producto de la matriz C21 por la matriz, que es la representación matricial de P de T en la base B1, por la matriz de cambio de base de la base 1 a la base 2, es la tercera pregunta. Y la cuarta pregunta, demostrar que para todo alfa de R2, la matriz de cambio de base de la base 1 a la base 2 por el vector coordenado de alfa en la base 2 da el vector coordenado de alfa en la base 1. Bien, entonces ahí tenemos 4 preguntas. Vamos a comenzar con eso. Bien. Entonces, fíjense. Lo primero que vamos a hacer, voy a cambiar de lámina, es que vamos a tomar el vector, vamos a escribirlo como combinación lineal, tanto de la base 1 como de la base 2. Vamos a encontrar esas ecuaciones porque las vamos a estar utilizando conforme vayamos contestando cada una de las preguntas que nos hicieron. Entonces, lo primerito que vamos a hacer es tomar alfa, un vector arbitrario de R2, y bueno, alfa lo podemos escribir como el producto del escalar A por el primer vector de la base 1, porque es la base canónica, por B, más B por E2, que es el segundo vector de la base canónica. Eso es muy sencillo. Pero ustedes ya pueden plantearse una ecuación para ahora encontrar cómo escribir a alfa en función de los elementos de la segunda base. Yo ya lo hice, como es algo que ustedes ya tienen que dominar, pues lo hacen en casa, y si por algo tienen alguna duda, me lo preguntan después. Entonces, este par de ecuaciones nos van a permitir, ¿verdad?, ir trabajando con todo lo que con todo lo que nos preguntan. Bueno, entonces vámonos. Vamos a encontrar la representación matricial de T en la base 1. Bueno,
Si queremos encontrar la representación matricial de T en la base 1, tenemos que encontrar quién es la imagen de nuestro vector E1 bajo T, de nuestro vector E2 bajo T, luego escribirlo como combinación lineal de los elementos de la base 1. Entonces, ¿me calculan quién es la imagen de 1 bajo T, por favor, muchachos? Ustedes tienen la fórmula de quién es el operador T. ¿Me lo calculan, por favor? Ese es el vector 2,1. Gracias. Y por lo tanto, esto es 2, E1, 1, E2. ¿Y quién es la imagen del vector 0,1 bajo nuestro operador? Menos 3,1. Gracias. Entonces esto nos queda como menos 3 por E1, más 1 por E2, y por lo tanto la representación matricial que nos piden es la que tiene como columna, ¿verdad?, los escalares que encontramos de la primera ecuación, y como segunda columna los escalares que encontramos de la segunda ecuación. Pues ahí está nuestra primer matriz que nos pregunta. Bien, ya lo tenemos. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Perfecto. Vámonos ahora con la representación matricial, trabajando ahora con los elementos de la segunda base. Y entonces, encontrar quién es la imagen del vector alfa 1, la imagen del vector alfa 2, el vector alfa 1 es 1, 2, el vector alfa 2 es 2, 3, y me ayuda, por favor, ¿quién es la imagen del vector 1, 2? Menos 4,3. Gracias. Y me dicen, por favor, quién es la imagen del vector 2, 3 bajo nuestro operador. Menos 5,5. Gracias. Y ahora recordemos la ecuación que ya escribimos anteriormente, que nos permite escribir al vector A, B en función de los vectores alfa 1 y alfa 2, que es la que acabo de escribir. Entonces vámonos con el vector menos 4, 3. En este caso A es menos 4 y 3 es 3. Por lo tanto, ¿qué escalar pongo aquí? 18. 18, gracias. Y el otro, Menos 11. menos 11. Gracias. Entonces, ayúdenme por favor ahora con estos datos. En este caso A es menos 5, B es 5. ¿25 alfa 1? Gracias. El otro es menos 15. Gracias.
Y bueno, ya con estos datos, entonces sacamos que la representación matricial de T en la base 2 tiene como primer columna, ¿verdad? Lo sacamos de la primera ecuación, son 18 menos 11, y de la segunda ecuación tenemos las componentes de la segunda columna, que es 25 menos 15. Y aquí ya tenemos nuestras dos matrices que nos pedían en la pregunta número 1. ¿Hay alguna duda, jóvenes, de cómo encontramos esto? No, ninguna. Seguimos. Vámonos con el inciso B. Nos piden encontrar quién es la matriz C12. ¿Qué hago, muchachos, para encontrar la matriz C12? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Escribir a los elementos de la base 2 en términos de los de la base 1. Perfecto. Por lo tanto, tomo aquí alfa 1, tomo alfa 2, y hay que escribirlo como una combinación lineal de los elementos de la base 1. Bueno, aquí este es el vector 1, 2, este es el vector 2, 3, y bueno, en este caso es muy sencillo, ¿verdad? Porque estamos trabajando con la base canónica. Aquí lo único complicado sería que hiciéramos las cosas en el orden y no equivocarnos, ¿verdad? Pero fuera de eso, esto es prácticamente automático. Ya lo tenemos, es decir, escribimos los vectores de la segunda base en función de los vectores de la primera base, y la primera ecuación nos da la primera columna de esta matriz, que es 1, 2. La segunda ecuación nos da la segunda columna de esta matriz, que es 2, 3. Entonces ya tenemos esta matriz de cambio de base de la base 1 a la base 2. Vámonos a la matriz C21. Y entonces, para escribir la matriz C21, ¿qué hago? Escribir a Escribimos. los elementos de la base 1 en términos de la base 2. Perfecto. Por lo tanto, tengo que expresar E1 y E2, como dice Ernesto, en función de los elementos que son alfa 1 y alfa 2, ¿verdad? De la base 2. Entonces, esto es igual. Aquí tengo que poner un escalar. Aquí tengo que poner otro escalar. Ustedes tienen ya la fórmula y es muy sencilla de aplicar esa fórmula ahorita, porque en la primera A es 1 y en la segunda es 0. ¿Me dan, por favor, los escalares? En la primera, para E1 son menos 3 y 2. Sí, Y en la otra son 2 y menos 1. gracias. Por lo tanto, ya tenemos quiénes son la columna primera de esta matriz. Viene a ser menos 3, 2, y la otra viene a ser 2 menos 1, ¿verdad? Tenemos ese par de matrices. También otra pregunta es que nos dicen que verifiquemos que una es la inversa de la otra. Bien, hasta aquí de todos los cálculos que hicimos, ¿todo mundo entendió? Si alguien no entiende, por favor me dice, porque precisamente estamos reforzando toda la teoría que vimos. Bueno, vámonos. Voy a borrar este pedacito para no perder los datos de nuestras matrices y comprobar lo que nos piden. Tenemos que tomar la primera matriz, multiplicarla con la segunda matriz y demostrar
que esto es la identidad. Bueno, pues es cuestión nada más de hacer los cálculos, ¿verdad? Aquí ponemos nuestro par de matrices. Entonces procedemos a llenar esta matriz. Ya sabemos que la entrada 1, 1 es el producto del primer renglón de la primera con la primer columna de la segunda. Entonces es 1 por menos 3. Menos 3. Y luego 2 por 2, 4. Entonces menos 3 más 4 es 1. La siguiente entrada, 1, 2, es primer renglón, segunda columna. 1 por 2, 2. 2 por menos 1, menos 2, su suma es 0. Vámonos con la entrada 2, 1. Es el renglón 2, 3 por la columna menos 3, 2. Entonces es 2 por menos 3, menos 6. 3 por 2, 6. Su suma es 0. Y finalmente, segundo renglón de la primera matriz, segunda columna de la segunda matriz, 2 por 2, 4, 3 por menos 1, menos 3, su suma es 1. Entonces eso quiere decir que una es la inversa de la otra, ¿verdad? Ya lo comprobamos en este caso particular. Clase lo hicimos de forma general. Entonces ya vamos muy bien. Vámonos con la tercera pregunta. Tenemos que comprobar que la representación matricial de T en la base P2 es igual al producto de la matriz de cambio de base, de la base 2 a la base 1, por la representación matricial de T en la base 1 por la matriz de cambio de base de la base 1 a la base 2. Y habíamos visto, borré todo, quería nada más enfatizar, habíamos visto que podíamos aprendernos esta fórmula ¿verdad? Viendo que aquí teníamos el 1 seguido y de manera lateral el 2, que es el 2 que acompaña a este. Y esa era una forma de aprendernos esta fórmula. Bien, tenemos todos los datos, entonces es cuestión nada más de ponerlos. Entonces, vámonos con nuestro dato que es la matriz de cambio de base de la 2 a la 1, que ya lo habíamos calculado, que es menos 3, 2, 2 menos 1. Y enseguida vamos a poner la representación matricial de T en la base 1, que es la matriz 2, 1, menos 3, 1. Vamos a hacer ese producto. Entonces, esto nos queda como la matriz, sería menos 3 por 2, menos 6, 2 por 1, 2. Entonces, me queda menos 4, ¿verdad? Luego me queda menos 3 por menos 3, 9, más 2 por 1, 2, me queda 11. Luego me queda 2 por 2, 4, menos 1, me queda 3. Luego 2 por 3, me queda menos 6 y menos 1 por 1, menos 1, entonces aquí me queda menos 7. Ese es el producto de estas dos matrices. Ya que tenemos estas dos, entonces vámonos con el producto. Ya tenemos el producto de las primeras dos. Y entonces enseguida vamos a poner la matriz de cambio de base, la base 1 a la base 2, que era la matriz 1, 2, 2, 3.
hacemos este producto y entonces me queda menos 4 por 1, menos 4, y luego sería 11 por 2 sería 22 y menos 4 sería 18. Vamos bien, porque, ¿verdad? Esa sí es la entrada 1, 1 de nuestra representación matricial. En la base 2, vamos bien. Enseguida vámonos con la entrada 1, 2, que sería menos 4 por 2, menos 8, más 33. ¿Cuánto es menos 8 más 33? 25, que es lo que teníamos anteriormente. Y luego sería 3 por 1, 3. Menos 7 por 2, 14, ¿verdad? Entonces tenemos menos 14, entonces sería menos 11. Y luego sería 3 por 2, 6. Menos 21, que sería menos 15. Que en efecto era la representación matricial que habíamos obtenido de nuestro operador en la base 2. Entonces ya verificamos esta fórmula. Y finalmente vamos a responder el inciso D. Si tienen alguna duda, me preguntan, por favor. Vamos a nuestro inciso D. Entonces, tomamos alfa, un vector arbitrario de nuestro espacio vectorial. Lo escribimos, ¿verdad? Como combinación lineal de nuestros elementos en la base 1. También lo escribimos como combinación lineal tomando los elementos de nuestra segunda base. Ya teníamos calculada esta fórmula. Por lo tanto, el vector coordenado de alfa, la base 1, es este vector columna que lo formamos con los escalares de esta primera ecuación. El vector columna de alfa respecto a la base 2 lo formamos con los escalares de la segunda ecuación. Aquí lo tenemos. Y ahora nos dicen que tenemos que verificar que el producto de la matriz de cambio de base de la base 1 a la base 2 por el vector coordenado de alfa en la base 2 nos da el vector coordenado de alfa en la base 1. Y bueno, pues nada más sustituimos. Esta matriz era la matriz 1, 2, 2, 3 por el vector columna que ya tenemos aquí. No sé por qué se hizo esta raya. Ya la quitamos. Bueno, entonces comenzamos y sería el producto, ¿verdad? Sería menos 3a más 2b más 2 por la segunda entrada de nuestro vector coordenado, que sería más 4a menos 2b. Y la segunda entrada de este vector columna sería 2 que multiplica a esto, que sería menos 6a más 4b, más 3 que multiplica a este, que sería más 6a menos 3b, ¿verdad? Y esto finalmente es, aquí tenemos menos 3a más 4a, sería a, y tenemos 2b menos 2b, lo dejamos así.
Luego tendríamos menos 6a más 6a, 0, y luego sería 4b menos 3b sería b, que es en efecto el vector coordenado de nuestro vector alfa en la base 1. Y ya terminamos. ¿Hay alguna duda, jóvenes? No, ninguna. Bueno, entonces ya tenemos ahí repasamos, ¿verdad? Las fórmulas con las cuales trabajamos la clase pasada. Bien. Entonces ya sabemos lo que es la matriz de cambio de base, cómo utilizarla y vemos cómo nos está conectando, ¿verdad? Con la representación matricial de nuestro operador respecto a una base y respecto a otra. Bueno, hasta este momento, jóvenes, hemos trabajado con un solo espacio vectorial, con un operador definido sobre él. Ya sabemos que cuando decimos operador lineal, es una transformación lineal o aplicación lineal definida del espacio en sí mismo, es decir, el dominio y el contradominio es el mismo. Ya sabemos lo que es la representación matricial de este operador. Bueno, pues ahora vamos a generalizar estos conocimientos. Entonces vamos a ponerle como título matrices y transformaciones lineales. Acuérdense que cuando comenzamos este tema, le pusimos como título matrices y operadores lineales. Entonces, ahora estamos cambiando este título y estamos ahora escribiendo transformaciones lineales. Es decir, vamos a trabajar con dos espacios vectoriales y una aplicación o transformación lineal definida entre ellos. Y vamos a ver quién sería el equivalente a lo que hicimos con operadores lineales del concepto de una matriz que fuera la representación matricial, ¿verdad? En este caso, de una transformación lineal. Bueno, entonces, vamos a ponernos abusados con toda la notación. Si voy muy rápido, me dicen por favor. También si voy muy lento. Y cualquier duda, no me dejen avanzar hasta que la aclaremos para que entiendan bien esta generalización que vamos a hacer. Entonces vamos a comenzar y voy a tomar sean B y W, dos espacios vectoriales ambos definidos en un mismo campo. Vamos a tomar una base para B y otra base para W.
Bueno, como ven hasta ahorita, tenemos dos espacios vectoriales. Uno que es B de dimensión n y el otro W de dimensión m. Bueno, entonces como ven, son distintos y también sus dimensiones son distintas. Bueno, vamos a tomar una aplicación lineal de T en W. Fíjense ustedes. Voy a cambiar de lámina. Yo me voy a fijar en la imagen del primer elemento de la base que yo tomé para B. Y como eso es un elemento de W, yo sé que existen y además son únicos escalares que me ayudan a escribir a la imagen de alfa 1 bajo T en función de los elementos de la base que yo tomé para mi espacio W. ¿Verdad? Así también tengo la imagen de alfa 2 bajo T y puedo encontrar M escalares que me permitan llenar, además de manera única, estas casillas, etcétera. Así hasta tomar el último elemento de la base que yo tomé para B. Bueno, entonces aquí tengo que llenar M por N casillas. Las puedo hacer, puedo llenarlas y además de manera única, porque yo estoy trabajando con los betas, ¿verdad? Que son una base para el espacio W. Entonces vamos a comenzar a llenar estas casillas. Insisto, las puedo llenar y además de manera única. Entonces aquí voy a ponerle acá a este escalar le voy a llamar A11, a este escalar le voy a llamar A21 y a este escalar le voy a llamar, fíjense, estoy subiendo el primer escalar conforme vamos acompañando el beta, entonces este quedaría como a M1, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería el que yo ponga aquí, muchachos? Bajo la regla que acabo de poner. A1, 2. Así, A1, 1, 2. 2. ¿Sí? ¿Quién sería el siguiente? A2, 2. Y así me voy hasta AM2. y entonces este que voy a poner aquí, ¿quién sería? A1N. ¿Este quién sería? A2N. Y finalmente, AMN. perfecto. En general, para I entre 1 y N,
tendríamos esta ecuación. Sería la suma desde L igual con 1 hasta M de quiénes. Fíjense ustedes. Ahorita ustedes me dicen quién pongo. Sería ¿a quién? ¿A quién? ¿A subíndice quién? LI. LI, perfecto. ¿Verdad? Esa sería nuestra ecuación. Bueno, entonces fíjense. Vamos a formar con estos M por N escalares una matriz de tamaño M por N. Y la voy a denotar de la siguiente manera. Voy a poner aquí abajo B subíndice 1 y aquí arriba B subíndice 2. Y la voy a formar de la siguiente manera. Mi primer columna va a estar formado por los escalares que encontré en la primera ecuación. Entonces me queda como A11, A21, etcétera, AM1. Mi segunda columna va a estar formada por los escalares que yo encontré en mi segunda ecuación. Mi última columna por los escalares que yo encontré en mi última ecuación. Por lo tanto, aquí tengo una matriz de tamaño M por N. Bueno, a esta matriz que acabamos de encontrar con todos estos datos, la vamos a llamar la representación matricial respecto a las bases B1 y B2. Lo vamos a escribir. ¿De acuerdo? Sí. Y si se fijan ustedes, muchachos, en los datos que tenemos, fíjense, si nos vamos a la primera columna, que nos la da esta ecuación, podríamos decir, ¿verdad?, que esta primera columna nos está diciendo quién es el vector coordenado lo voy a poner acá abajo porque para tener espacio. La primera nos estaría diciendo quién es el vector coordenado de la imagen de alfa 1 respecto a la base 2. Este vector coordenado viene a ser las componentes de la primer columna. ¿Están de acuerdo que en la primera columna es el vector coordenado de la imagen de alfa 1 en la base 2?
¿Están de acuerdo? Sí. De forma análoga, ¿verdad? Observamos que nuestra segunda columna es la imagen, perdón, la segunda columna es el vector coordinado de la imagen de alfa en la base 2. Esto nos lo da la segunda ecuación. Y aquí tenemos nuestra segunda columna. Y así nos vamos, ¿verdad? La tercera ecuación, pues nos está dando el vector ordenado de la imagen del vector alfa n en la base 2, ¿verdad? Que viene a ser la última, ¿verdad? Columna, la columna n, de lo que le hemos llamado la representación matricial de T respecto a las bases B1 y B2. ¿Entendió? Sí. De forma general, ¿verdad? Voy a borrar esta primera ecuación. De forma general, ¿verdad? Para I entre 1 y n, el vector coordenado de la imagen de alfa I respecto a la base 2 nos los da la yésima columna de esta matriz, ¿verdad? Que viene a ser A1I, A2I, AMI. Aquí lo tenemos. Bueno, entonces ya sabemos lo que es la representación matricial de nuestro, de nuestra transformación lineal, ¿verdad? ¿Hay alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, ninguna. Perfecto. Bueno, entonces ya estamos generalizando. Fíjense ustedes, voy a borrar todo. Ahora vamos a dar una proposición que va a ser análogo a lo que hemos estado trabajando anteriormente. Entonces, proposición. Vamos a demostrar que para todo vector de mi espacio vectorial B, el producto de la representación matricial de mi transformación lineal T respecto a la base 1 y la base 2 por el vector coordenado de alfa en la base 1 nos da el vector coordenado
de la imagen de alfa bajo T en la base 2. ¿De acuerdo? Bien, tus manos a la obra. Fíjense. Tenemos que la representación matricial de nuestra transformación respecto a la base 1 en el dominio y la base 2 en el contradominio, abusados con las notaciones. Abajo yo pongo la base que estoy usando en el dominio, arriba pongo la base que estoy usando en el contradominio. Sabemos que esta es una matriz de tamaño M por N. Y fíjense ustedes, otra de las cosas es que nuestro espacio, el contradominio es de dimensión M y el dominio es de dimensión N. Así nos da las dimensiones, el tamaño de esta matriz. Bueno, entonces sabemos, ¿verdad?, que de forma general dada que esta es la representación matricial, tenemos que la imagen del yésimo vector de la base 1 está dado por esta ecuación. Aquí lo tenemos. Entonces, vamos a tomar un vector arbitrario de nuestro dominio y vamos a escribirlo como combinación lineal de los elementos de la base 1, por supuesto. Sabemos que existen escalares K1, K2 hasta Kn que me permiten escribir la ecuación, ¿verdad?, que tenemos aquí. Y por lo tanto, tenemos que el vector coordenado de alfa respecto a la base 1 viene a ser esto. ¿Hasta aquí están de acuerdo en lo que acabo de escribir? Sí, profesora. Gracias. Entonces ahora voy a hacer el producto de la representación matricial de T respecto a las bases 1 y 2 por el vector coordenado de alfa respecto a la base 1. Bueno, aquí pongo mi matriz. Pongo mi vector columna. Para enfatizar, pongo su tamaño. Y esto me da un vector columna de tamaño M por 1. Aquí lo tengo. Ayúdenme a calcular
para L entre 1 y N, ¿quién es X subíndice L? ¿Cómo calculan X subíndice 1? Tendrían que multiplicar a quién con quién. ¿Cómo calculo X subíndice 1, muchachos? Sería el primer renglón de la representación matricial de T respecto a las bases B1 y B2 por el vector coordenado de alfa respecto a la base 1. Perfecto. Muy bien. Entonces, X1, para encontrarlo, tomo el primer renglón de esta matriz y lo multiplico por la columna K1, K2 hasta acá. Ese es X1. Pues X2 es tomar el segundo renglón y multiplicarlo por el vector columna K1, K2 hasta N. Bien, entonces, para L entre 1 y N, tengo que tomar el renglón L de mi matriz, que viene a ser este, aquí tengo mi renglón L, y hago el producto con esta columna. Por lo tanto, esto viene a ser la suma, fíjense, desde R igual con 1 hasta N de estos productos. A LR por KR. ¿Están todos de acuerdo en lo que dije? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces ahora fíjense. Voy a fijarme en esta ecuación que tengo aquí. Y entonces voy a borrar aquí arribita. De esta ecuación que tengo aquí, yo tengo que la imagen de alfa bajo t, al ser lineal, esto es igual a K1, la imagen de alfa 1 bajo t, más K2, la imagen de alfa 2 bajo t, y así nos vamos, ¿verdad? Hasta el final. Aquí lo tenemos. Muy bien. Pero por otro lado, yo tengo esta ecuación. Y esta ecuación es para todo i entre 1 y n. Entonces, vamos a sustituirlo. Entonces, fíjense, esto es lo mismo. Lo voy a escribir así. A la suma desde S igual con 1 hasta ¿cuántos tengo? N. KS, la imagen de alfa S.
¿verdad? Pero esto es igual a la suma desde S igual con 1. Porque puse hasta acá. Hasta N de KS. Y ahora voy a sustituir con lo que tengo en esta ecuación, quién es la imagen de alfa S bajo T. Entonces, esto sería igual a la suma de quién. Entonces, vamos a ponerle la suma desde T igual con 1 hasta M. ¿De quién sería? Sería A, T, S, beta, T. ¿Están de acuerdo en lo que escribí, muchachos? Sí. Muy bien. Seguimos. Esto es igual. Voy a borrar esta. Ya lo utilicé. Esto es igual, ¿verdad? Lo pondríamos como la suma desde T igual con 1 hasta M. De la suma lo voy a poner así. Desde S igual con 1 hasta N de ATS, KS, beta subíndice T, el vector beta subíndice T, ¿verdad? Pero fíjense ustedes, voy a borrar este pedacito para que me deje limpio el camino. ¿Quién viene a hacer esto, muchachos? Desde esta última ecuación, yo me fijo dónde empecé y dónde terminé. Escribí a la imagen de alfa bajo la aplicación lineal T como combinación lineal de beta 1, beta 2 hasta beta n. Por lo tanto, aquí yo tendría el vector coordenado de la imagen de alfa bajo T respecto a la base 2 es este. Fíjense, es este vector coordenado. Pero ¿a quién pongo como primera entrada? Pues como primera entrada va a ser cuando T es igual con 1. Entonces cuando T es igual con 1 me queda aquí la suma desde S igual con 1 hasta N de A1S. Voy a hacerme más canchita aquí. Otra vez lo voy a escribir. Es para T igual con 1, entonces me queda la suma desde S igual con 1 hasta N de A1S KS. ¿Están todos de acuerdo?
¿Quién es la siguiente entrada? Es cuando t es igual con 2. Entonces, es la suma desde s igual con 1 hasta n de a 2s a s. Y así nos vamos. ¿Quién es la entrada m? Pues la entrada m es cuando t es igual con m. Y entonces nos queda la suma desde s igual con 1 hasta n de a m s a s. Es todo este vector, por supuesto, de tamaño m por 1. Pero fíjense ustedes, ¿quién es esta, muchachos? X1. X1, ¿verdad? De acuerdo a la fórmula que tenemos aquí para L entre 1 y n. La segunda pues va a ser X2, la última va a ser XM. Es decir, esto es igual a este vector columna. X1, X2, hasta X. Ahí debería ser hasta XM, ¿no? M, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, gracias. Y aquí lo terminamos. Ah, pero ¿quién era ese? Lo tenemos aquí abajito, ¿no? Era precisamente esto. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Que esto es igual con esto. ¿Hay alguna duda, jóvenes? No, ninguna. Perfecto. Sí, yo sí tengo una. Sí, por favor. A la hora de hacer el producto de matrices de A I J M por N y la otra matriz columna, ¿no tenía que ser desde X1 hasta XM? ¿Me estás hablando de este producto? Ah, el resultado de ese producto. Sí. Acuérdate que tu matriz, tu representación matricial, es una matriz de tamaño M por N, ¿de acuerdo? Sí, Y tu vector columna es de tamaño N por 1. sí, Entonces, sí, perdón. Entonces, tú dices que esto es de tamaño M por 1, ¿no? ajá, exacto. Muchas gracias, sí. Aquí es M. Yo me equivoqué. Muchas gracias. Corríjanlo, por favor. Sí, yo me equivoqué ahí. Es M por 1, ¿verdad? Gracias. Sí, ahí corríjanle, por favor. ¿Hay alguna otra duda? Bueno. Entonces, ¿se acuerdan que les dije sobre las clases de problemas que podemos tener fuera de nuestro horario de clases, con el fin, bueno, pues de reforzar ideas? Ya les había yo dicho que esas clases de problemas son independientes de las clases de teoría. No se va a ver nada de teoría. Lo único que se va a hacer es repasar. Entonces, las podemos tener 3 veces a la semana. No sé cuántas clases vayamos a tener extras, 3, 4, 5, no sé cuánto tiempo podamos, pero bueno, pues si son 2 o si son 6, pues qué bueno.
es cuestión de aprovechar el tiempo y repasar todo lo que hemos hecho. Sobre estas clases de problemas, pues quiero que seamos muy dinámicos, es decir, yo veo que aquí nada más son 3 las personas que están participando, 4 cuando mucho, y pues a mí me gustaría que si van a, este, a entrar a estas clases de problemas, pues todo el mundo participe con el fin de hacerlas muy dinámicas. Este, no importa que se equivoquen, para eso voy a estar yo, para ayudarlos y decirles esto está mal por tal cosa, etcétera, etcétera. Entonces, la única forma de que nosotros aprendamos bien es haciendo muchos ejercicios, pero todo el mundo, ¿verdad? Eh, y de hecho todo se aprende así. Entonces imagínense que vamos a aprender a nadar y entonces somos en la clase, no sé, creo que son, ya no recuerdo cuántos son, pero bueno, imaginémonos que son 20 y solamente 4 se avientan a la alberca y los demás están viendo a ver que el profesor les dice, mueve aquí el brazo, mueve aquí la pierna, bla, bla, bla. Entonces, y los demás están afuera de la alberca viendo cómo se mueven 4 o 5 compañeros y si así pretenden aprender a nadar, pues no lo van a lograr nunca. No sé si ustedes hayan tomado clases de natación, pero yo recuerdo que mi primer clase de natación fue adentro de la alberca. Claro, estábamos en la parte bajita donde si uno se paraba, pues le quedaba el agua en la cintura, ¿verdad? Y ahí nos cogíamos de la orillita de la alberca y empezábamos a hacer los ejercicios que en ese momento el profesor nos indicaba. Y así le empezamos a perder el miedo y pues luego ya, ¿verdad? Hasta clavados se podía uno echar muy suaves. Pero eso quiero hacer la analogía de que hay que entrarle a la alberca, hay que mojarse, hay que perderle el miedo. Y si me quedo afuera viendo cómo lo hacen los demás, es imposible aprender a nadar. Entonces, el chiste de todo esto es que todos se avienten a la alberca. Y no, nadie se va a ahogar porque yo voy a estar ahí dándoles instrucciones. Bien, entonces, me dicen por favor las personas que quieren este, entrar a las clases para que yo una clase antes les mande la nueva dirección. Voy a, voy a decirles por sus nombres y ustedes me dicen si sí o no. Es Agüero Castrejón. Bueno, me dicen cuando oigan su nombre sí. Aranda Pérez, Castelán Godínez, Dávila Arellano, Díaz Camacho, Escobar Santos, García Díaz. Sí. Bien, gracias. Guerrero Pérez. Sí. Bien. Hernández Flores. Hernández Hernández. Jaramillo Castro. Jiménez Bustos. Sí, León Jiménez Bustos, sí. sí, León, profesora. gracias. León Marín. López Mauricio. Mancera Franco. Martínez Sí, Pérez. Marcela Franco, sí. sí, dije que sí, profesor. Muy bien. Martínez Pérez. Mendoza Almaraz. Sí, Montaño Acosta. Montiel Contreras. Omaña Sotuyo. Ortega Pérez. Peñalosa Buendía. Sí, Pérez García. Ramírez Nicolás.
Sí. Rendón Ramírez Nicolás, sí. Rendón Cárdenas, Reyes Cote, Reyes Gómez, Rodríguez Juárez. Rodríguez Juárez, sí. Rojano Martínez, Romero Ampudia, Ruiz Torres, Sánchez Martínez. Sí. Sánchez Martínez, sí. Sosa Castillo, Torres Márquez, Vázquez Durán. Bueno, entonces, todavía no sé cuándo voy a terminar el curso con mis muchachos de Topología 2. Yo les aviso con una semana, con una clase de anticipación, y esa misma tarde les mando la nueva dirección para trabajar. Bien. Entonces, sí. Reyes Cote dijo que sí por el chat de la sesión. Muchas gracias. Sí, ya lo voy a apuntar. Gracias, Reyes Cote. De nada. Bien, gracias. Bueno, Maestra, sí. yo también, nada más que no alcancé a decirle. Es Aranda Pérez mi apellido. Saranda Pérez. Aranda Pérez. ¿Me lo dices la próxima clase? Sí, está bien. Gracias. Bueno, entonces vamos a aprovechar estos 5 minutos que tenemos. Fíjense ustedes lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a trabajar con nuestro espacio vectorial B, con nuestro espacio vectorial W, ambos sobre el campo F, y vamos a trabajar una transformación lineal de B a W. Bueno, fíjense lo que vamos a hacer. Quiero que tomemos en la anotación, no se me pierda. Y fíjense, vamos a trabajar ahora con dos bases para mi espacio vectorial B. Le vamos a llamar la base 1 y la base B1'. Ambas bases para B. Después lo voy a escribir todo de manera formal. Ahorita quiero que entiendan muy bien lo que estamos haciendo. Aquí es prima. Análogamente, para mi espacio vectorial W, vamos a tomar las bases B2 y B2'. Bueno, podemos otra vez fijarnos al tomar la base 1 de B y la base 2 de W en la representación matricial de T respecto a las bases 1 y 2. Pero también yo me podría fijar en la representación matricial de mi aplicación lineal ahora respecto a la base B1' en mi dominio y B2' en mi contradominio. Y como estas matrices las estoy tomando con la misma aplicación lineal y con bases B1 y B1' respectivamente son bases para B, y lo mismo lo son B2 y B2', pues debería de haber una conexión entre este par de matrices, ¿verdad? Debería haber una conexión. Bueno, fíjense que sí la va a haber.
y la vamos a tener precisamente con las matrices de cambio de base. Ahora vamos a inventar otra notación porque ahora estoy trabajando con 4 bases. Fíjense, para mí C1 va a ser la matriz de cambio de base de la base 1 a la base B1'. Y C2 para mí va a ser la matriz de cambio de base de la base B2 a la base 2'. Y vamos a ver que esta matriz que tengo aquí la voy a encontrar haciendo el producto de la inversa de C2 por esta matriz con la matriz C1. Ese es el teorema que vamos a demostrar. Y bueno, vamos a ver que con todo lo que hemos hecho, este teorema va a ser muy sencillo de demostrar. Voy a enunciarlo para que nos quede nada más el enunciado para la próxima clase. Ya planteé lo que vamos a hacer y entonces vamos a ponerle teorema. Sean B y W espacios vectoriales sobre el campo F. Sean B1 y B1' bases para B. Y sean B2 y B2' bases para W. Si C subíndice 1 es la matriz de cambio de base de la base B subíndice 1 a la base B subíndice 1'. Y C2 es la matriz de cambio de base de la base B2 a la base B2'. Entonces, dado T una transformación lineal de B en B, de B en W, perdón, se tiene que la representación matricial de T respecto a la base B1' en el dominio y B2' en el contradominio es el producto de la inversa de la matriz C2
por la representación matricial de T respecto a la base 1 en el dominio, respecto a la base 2 en el contradominio, por la matriz C subíndice 1. Ese es el teorema. Les pido que para la próxima clase repasen la notación para que no se me pierdan en la notación. Y bueno, vamos a comenzar la clase demostrando este teorema. Gracias por su atención, muchachos, y nos vemos la próxima clase. Gracias igualmente. Gracias. Gracias. Tengo una pregunta, profesora, disculpe. Sí, sí. ¿Usted dará álgebra 3 el siguiente semestre? ¿O alguna materia del siguiente semestre? No lo sé porque no nos han dado a ninguno de los profesores todavía nuestra carga académica. No, de hecho, ningún profesor sabe hasta el día de hoy. Tal vez más tardecito, o no sé si en esta semana nos los dé el jefe del departamento. No sé decirte cuál va a ser mi carga académica. Ok, gracias. Hasta luego. Bueno, gracias. Sí, nos vemos. Hasta luego.